Veamos chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Primero que todo, algunas informaciones importantes con respecto a la asignatura. La semana pasada, como fue una semana sincrónica, le subí dos clases, mejor dicho, a la página, en la cual una de las clases venían ejercicios resueltos de movimiento rectilíneo uniforme, del acelerado, de caída libre y lanzamiento vertical, y algunos de un gráfico, ya en ese primer video. En el segundo video es un aspecto teórico del movimiento circular, donde vienen las definiciones, viene la explicación de algunos ejercicios. La idea es que leyeran un PPT que está en la plataforma. Eh, para lo que la clase del día de hoy voy a resolver algunos ejercicios en base a lo que es el movimiento circular uniforme. Ya vamos a plantear eso. Nuestra evaluación es la próxima semana, el día miércoles. Próximo miércoles va a ser la prueba. La duración de la prueba son 2 horas, 120 minutos. Eh, va a estar disponible 24 horas. Eso quiere decir que va a estar disponible de las 2 de la tarde del día miércoles hasta las 2 de la tarde del día jueves. Ustedes pueden realizar el intento, pues porque es un solo intento, en cualquier momento del día, siempre y cuando cumpla las 2 horas. ¿A qué me refiero con eso? Si usted comienza al principio, de los primeros, sería de las 2 hasta las 4. Si usted se conectó, no sé, a las 5:30 para hacer la prueba, de las 5:30 hasta las 7:30 para que haga la evaluación. Si lo va a hacer en la noche, no sé, de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, siempre va a tener un rango de 2 horas para hacer el intento, ¿ya? Pero va a estar disponible eh, bajo esa premisa la evaluación. También, Profe, dígame, ¿y cuántas preguntas son? las preguntas son entre 6 y 8 preguntas, 6 y 8 problemas, ¿ya? Ah, ya. ¿Ok? Eh, las guías que van a entrar dentro de la prueba son la guía 3, la guía 4 y la guía 5, las que están en plataforma. No voy a subir más guías con respecto a la materia. Eh, Hoy voy a trabajar con respecto a la guía 5, algunos ejercicios. Y las calificaciones la tarea de vectores, ya están, algunos se las subí a la página donde ustedes debían haber subido el archivo, donde subieron el archivo, ahí está la nota ingresada. Si alguno envió la tarea, la envió por correo, esa tarea no está evaluada, ya por si acaso, por si es que le aparece un 1 y usted dice, profe, yo le envié la tarea, esa actividad está en. Las guías están subidas desde el 18, antes del 18 de septiembre están subidas las guías, ya todas las, por si acaso. Están desde la semana pasada ahí incluso para que las puedan revisar. Lo mismo que los videos, están grabados del día 18 de septiembre, 17 por ahí. Quedaron grabados los videos y están en las plataformas. Lo mismo que los links, todo lo está de hace más de una semana. Eh, y ahora sí podemos trabajar en la guía número 5, ¿ya? Primero, antes de partir con la guía número 5, voy a hacer un pequeño resumen de las fórmulas. Que, por ejemplo, si para mi prueba yo esto ocuparía como formulario, como, como ayuda, ya para responder las preguntas. Obviamente, si a mí tengo algunos problemas en algunos cálculos, sería bueno igual agregar un par más, pero ya es aspecto personal ya. Pero en mi caso, yo creo que con estas fórmulas que vamos a anotar, eh, bastaría. Concretamente, nosotros hemos visto 5 tipos de movimientos, eso están explicados en las guías, en las clases. Y el último está explicado en el último video que subí a la plataforma. Eh, que tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo acelerado, caída libre, lanzamiento vertical y el movimiento circular acelerado. De eso va a tratar la prueba, ya de estos temas en específico. Es importante que igual lea los PPT, que haga los ejercicios para ir respondiendo algunas preguntas, ya que se basa completamente en la prueba. La prueba es igual es de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que va a venir una pregunta o un problema en específico, usted tiene que hacer el desarrollo en un cuaderno, lo más ordenado que se pueda, le saca una foto y esa foto la sube a la plataforma. No es necesario un formato en específico, no es necesario que lo suba en PDF, ni en Word,
con simple imagen, con la simple foto, basta para que sea el respaldo de haber hecho el desarrollo del ejercicio, ¿ya? Y normalmente esto viene con dos casillas, una casilla para cargar las imágenes, normalmente uno puede subir hasta 3 o 4 imágenes por pregunta, y además hay una casilla en blanco donde uno puede anotar la respuesta. O sea, si usted requiere anotar la respuesta, la puede anotar en esas casillas en blanco. Si no anota nada, lo más probable es que el sistema le indique que no hizo la pregunta, pero si usted las cargó, obviamente después cuando yo vaya a revisar las preguntas una por una, me va a indicar que usted subió la foto, pero no había escrito la respuesta. Pero si está la respuesta dentro de la foto, no hay problema. Recuerden que cada ejercicio que hagan, acá en física necesita un análisis, coloca los datos, el desarrollo del ejercicio y la respuesta final. No basta con llegar a una solución, decir, la respuesta fue 50, pero 50 ¿qué? Tiene que ir con respecto a la pregunta. ¿A qué me refiero con eso? Si uno les pregunta, ¿con qué velocidad cayó la pelota desde 15 metros de altura? Y según mis cálculos anoté 50, pero tengo que colocar, la pelota cayó a 50 metros por segundo, 50 kilómetros por hora, no sé la unidad que esté trabajando. Así que debe tenerlo claro. Volviendo a la presentación, ahí lo que estoy mostrando, compartiendo la pantalla, las fórmulas que lo podrían ayudar. Si el movimiento es rectilíneo uniforme, sabemos que es V es igual a D partido por T. O sea, la velocidad es lo mismo que la distancia partido por el tiempo. Si trabajo en el sistema internacional, la velocidad va en metros por segundo, la distancia va en metros y el tiempo va en segundos. Ya eso deben tenerlo en cuenta. Cuando es movimiento rectilíneo uniforme, ocurre que la aceleración no existe. O sea, ¿qué quiere decir que la aceleración no existe? Que esa velocidad siempre va a ser la misma. En cualquier momento que uno quiera medir la velocidad, me va a dar el mismo resultado. Lo que va cambiando la distancia y va cambiando el tiempo. Eso cambia. Eso normalmente que cambia. Pero si existiese aceleración, si existe en este caso un cambio de velocidad, entonces se llama un movimiento rectilíneo acelerado. Lo cual puede ser que la velocidad aumente o la velocidad disminuya. Si la velocidad aumenta, estamos hablando de un movimiento que la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, o la rapidez disminuye para ser exacto, estamos hablando de una aceleración negativa. Y la forma tradicional que uno calcula, no sé, la distancia es la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad final se puede determinar como velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces ahí tenemos las tres opciones que nos pueden ayudar a hacer el ejercicio. Yo puedo despejar alguna variable con respecto a la otra y armar una nueva fórmula. Entonces es completamente libre de uno si quiere armar más variables. La tercera fórmula que dice velocidad final al cuadrado es simplemente para calcular la velocidad final siempre y cuando no conozca el tiempo. Si yo conozco el tiempo, con las dos primeras me basta para trabajar. Pero por ABC motivo yo no conozco el tiempo, puedo ocupar la tercera. Yo podría trabajar con esa fórmula. En el caso del movimiento rectilíneo acelerado también lo podemos ver en dos tipos de movimientos extras, que es el movimiento en caída libre y el movimiento en lanzamiento vertical. En caída libre, chicos, ocupamos una variable que se llama g. Y esta variable g se llama aceleración gravitatoria, que en el caso de la Tierra siempre va a ser 9.81, no va a cambiar, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, acá en caída libre uno preguntaría aceleraciones. Uno calcularía velocidades, calcularía tiempo o calcularía alturas. Pero no podríamos calcular una aceleración porque va siempre 9.81. También en caída libre ocurre lo siguiente, que cuando un objeto cae, su velocidad inicial siempre va a ser cero. Porque el objeto obviamente se deja caer libremente. Y como en este caso la velocidad va a ser cero, podemos determinar que la altura está determinada como, por ejemplo, la gravedad o la aceleración gravitatoria por el tiempo al cuadrado partido por 2. Podría determinar que la velocidad final, o sea, la velocidad con que llega al piso, o la velocidad en cualquier instante, está determinada como g por t, o sea, aceleración gravitatoria por el tiempo. Y también podría determinar la velocidad al cuadrado,
es igual a 2 veces la aceleración gravitatoria por la altura. O sea, 2 por g por h va a ser igual a la velocidad final al cuadrado. Bf al cuadrado. Entonces ahí tenemos el movimiento en caída libre cuando tengo que ocupar la fórmula. Si me percato, las fórmulas parecen ser unas muy distintas de las otras, pero normalmente son iguales. Lo que va cambiando es la letra. Quizá en movimiento rectilíneo acelerado ocupamos la A, en caída libre ocupamos la G. Esa es la única diferencia. Quizá en movimiento rectilíneo ocupamos la D como distancia. Acá en caída libre ocupamos la H de altura. Entonces ahí tenemos otra diferencia, pero conceptualmente es lo mismo. La única diferencia que de hablar de distancia-altura es que la distancia uno lo relaciona con un plano horizontal y la altura lo relaciona vertical. Medir hacia arriba y hacia abajo. Y el lanzamiento vertical, al igual que el caída libre, también ocupamos el G, que es de 9.81, pero hay que tener cuidado que si el lanzamiento es hacia arriba, la G es negativa, porque impide que vaya el movimiento hacia arriba. Si yo lanzo un objeto hacia abajo, la G es positiva. Eso ocurre muy a menudo. Acá existe una velocidad inicial porque cuando alguien va a lanzar un objeto tiene que colocarle algo de fuerza. Entonces cuando le coloquemos fuerza, obviamente le estamos enviando una velocidad inicial específica para nuestro cálculo. Entonces, la altura, Profe, dígame. estos datos siempre lo vas tratando, ¿no? Sí, Ah, ya. claro, cada uno de los datos siempre van a estar en los problemas. Tengo que enfocarme cuál es el dato que me sirve para la fórmula y ver dónde debo reemplazarlo y encontrar la solución. ¿Ya? Darme cuenta, esto es una velocidad inicial, esto es una velocidad final, esto es el tiempo, esto es la gravedad, esto es la altura, esto es la distancia, esto es una aceleración. Tengo que fijarme bien. Siempre me van a dar los datos adecuados para encontrar la respuesta. Nunca me va a faltar un número. ¿Ya? No va a poder, en ningún ejercicio va a ser como decir, este ejercicio no se puede hacer. No, siempre se va a poder hacer. Quizás me demore más un poco en un ejercicio que en otro, pero igual puedo llegar a la respuesta. ¿Ya? En el lanzamiento vertical, la altura se determina como la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la gravedad, la aceleración gravitatoria, mejor dicho, por el tiempo al cuadrado partido por 2. En este caso, primordial, los máximos errores que se cometen son errores aritméticos. ¿Eh? Multiplican mal o suman mal o hacen un procedimiento que no debiesen hacerlo todavía. Por ejemplo, cuando calculan la altura o distancia, que es la fórmula más extensa, algunos el B0 no lo multiplican aún con la T. Hacen G por T al cuadrado, después lo dividen por 2, encuentran una solución, la suman con la T y después la multiplican con el B0. Cosa que no se puede hacer, porque supuestamente en matemáticas lo que hay que hacer primero son las multiplicaciones. O sea, el B0 con el T lo multiplico, voy a tener un resultado ahí. En el G con el T cuadrado los voy a multiplicar, voy a tener un resultado que lo voy a dividir por 2, pero igual sigue siendo un resultado. Y después ambos resultados los voy a sumar. Las sumas siempre se dejan para el final. Ya no tienen que hacerlo al tiro. La velocidad final también la puedo calcular como velocidad inicial por gravedad por tiempo. O G por T también pueden llamarlo. Y la velocidad final al cuadrado va a ser lo mismo que la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración gravitatoria por la altura. Vuelvo a repetirles, si me fijo en las fórmulas son idénticas, van cambiando la letra. Acá en vez de A hablamos de G, en vez de H, que ocupamos el lanzamiento vertical, ocupamos la D, el movimiento acelerado. Entonces esas variables cambian, entre comillas, pero debo tener claro que estamos como trabajando en la misma opción. El movimiento rectilíneo es horizontal y el caída libre es vertical, y con lo mismo que el lanzamiento vertical, como la palabra lo dice, son verticales. Es hacia arriba, hacia abajo, el otro de izquierda a derecha. Veamos, chicos, alguna consulta, dudas que tengan en este momento, antes de explicar el otro movimiento. Ok. En el movimiento circular, chicos, vuelvo a repetir, esto está en la plataforma. Hay un video, hay un PPT también y una guía. Guía 5.
tiene la siguiente particularidad. El movimiento circular, como la palabra lo dice, es un movimiento que en torno, que va generando, entre comillas, una circunferencia el movimiento, la partícula que estoy creando. Por ejemplo, si yo pienso en una piedra que se queda pegada en un neumático. Entonces la piedra empieza a girar en el neumático. Entonces tiene dos tipos de movimientos realmente. ¿Eh? Un movimiento circunferencial mientras esté pegado, pero después puede ser un momento que vaya en línea recta, si es que la piedra se suelta. Pero concretamente, eh, el movimiento circunferencial hace que, por ejemplo, como está en el dibujo, vaya haciendo que una partícula vaya girando, y el movimiento lineal, que es la V, hace que vaya en línea recta. El movimiento circunferencial puede ser acelerado o no acelerado. ¿Cuándo es acelerado? Cuando la velocidad, entre comillas, de la rueda o del eje, del motor, de lo que vaya generando entre comillas, este movimiento circular, aumente, ¿sí? O disminuya. Si el movimiento se mantiene constante, eso quiere decir que es un movimiento circular uniforme, ¿no? Para eso ocupamos algunas letras en específico, y si los fijamos, vuelvo a repetir la comparación del movimiento rectilíneo acelerado con el movimiento circular acelerado. Son idénticos las fórmulas, lo que van cambiando es las letras. Entonces, las letras significan una cosa con respecto a la otra. Por ejemplo, ese signo, el del ángulo, que es como un círculo con una raya al medio, que es el símbolo teta, significa la medida del ángulo del arco en radianes, o sea, la partícula cuántas vueltas va a dar, podría decirlo de una manera, o podría decir cuál es el ángulo que genera esa circunferencia. Normalmente uno dice, pucha, las circunferencias son 360 grados, o 2 pi radianes, o 6.2 radianes. Pero obviamente cuando yo estoy analizando, por ejemplo, un motor da muchas vueltas, uno da una sola vuelta. Uno no dice, o voy a medir un eje o un disco, voy a ver cuántas vueltas está dando, uno no marca la primera, sino va contando la cantidad en un tiempo determinado. Entonces, en este caso, la distancia recorrida, que lo podemos llamar de esa manera, se puede calcular como el W0. ¿Qué es lo que es un W0? W0 es una velocidad, pero una velocidad angular y una velocidad angular inicial. La t es el tiempo, sigue siendo tiempo, siempre. Esa signo alfa, que está más alfa, alfa significa la aceleración angular, lo que va haciendo que la rueda gire más o más lento. Y el tiempo al cuadrado partido por 2. El WF es velocidad final angular. Va a ser igual al W0, que es velocidad angular inicial, más alfa por t, alfa, aceleración angular por tiempo. Y por último, el WF al cuadrado, que es velocidad final al cuadrado, o velocidad angular al final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular por la distancia obviamente recorrida en formato angular. Entonces, W es velocidad angular, el signo es posición angular, podríamos llamarlo, o distancia angular, y el alfa es la aceleración angular. En movimiento circunferencial yo tengo dos opciones para trabajar. Si yo quiero trabajar en radianes, el ángulo se mide en radianes, el W se mide en radianes partido por segundo, o sea, la velocidad se mide en radianes partido por segundo, y la aceleración angular se mide en radianes partidos por segundo al cuadrado. ¿Ya? Es como la lógica. Pero también puedo medir en revoluciones. Las revoluciones son las vueltas, recuerden, una revolución es una vuelta. Entonces yo podría medir cuántas vueltas dio en este caso un, un disco. Veo, tantas revoluciones. ¿Con qué velocidad se mueve ese disco? Se mueve a tantas revoluciones por segundo, o sea, revoluciones partido por segundo. Normalmente los motores vienen con las RPM, nosotros trabajamos con RPS o revoluciones por segundo. Entonces hay que hacer una pequeña conversión que lo vamos a ver en el ejercicio. Pero es muy corta la conversión. Y la aceleración angular, revoluciones partido por segundo al cuadrado. Entonces tengo que fijarme en qué unidad voy a trabajar. Si voy a trabajar solamente con radianes o voy a trabajar con revoluciones. Eso debo tenerlo bastante claro cuando me plantee un ejercicio. Entonces vamos a esperar unos minutos para que copien las fórmulas y de ahí vamos a continuar con un ejercicio de movimiento circular.
Pues vamos a continuar. Veamos un ejercicio para que les quede más claro el problema. Por ejemplo, si dice cuando se arranca un motor eléctrico, este alcanza una velocidad nominal. ¿Qué es lo que es una velocidad nominal? La velocidad de funcionamiento. Entonces alcanza una velocidad de funcionamiento a 3.300 revoluciones por minuto. Se demoró 6 segundos en encenderse, ¿ya? Y cuando se apagó el motor, se demora hasta detenerse 80 segundos. O sea, tengo dos tiempos acá, uno para encendido y uno para apagado. Suponiendo que el movimiento uniforme es acelerado, a hallar el número de vueltas que da el motor, en este caso el eje del motor concretamente, hasta alcanzar una velocidad nominal y hasta detenerse. Entonces, uno lo va haciendo por parte, no lo hace completo el ejercicio. La primera parte del ejercicio. ¿Cuál sería la velocidad que alcanza, o mejor dicho, las vueltas que da el motor hasta que se enciende, hasta que alcanza los 3300? Para eso, yo digo que la velocidad inicial va a ser de 0. ¿Por qué de 0? Porque estaba apagado. Entonces, era obvio que estaba apagado porque se va arrancando recién el motor. La velocidad final va a ser 3300 revoluciones por minuto. Por lo tanto, como va a estar en revoluciones por minuto, la velocidad inicial yo la voy a colocar en revoluciones por segundo. Entonces voy a trabajar en la unidad de revoluciones. No voy a trabajar en radianes, voy a trabajar en revoluciones. Pero yo quiero revoluciones no por minuto, quiero revoluciones por segundo. Entonces cuando alguien dice 3300 revoluciones por minuto, eso quiere decir que el motor está dando 3300, en este caso el eje, está dando 3300 vueltas, está generando 3300 vueltas en un minuto. Pero yo las quiero en un segundo, no las quiero en un minuto. Por lo cual, como yo sé que un minuto tiene 60 segundos, voy a dividir los 3300, dividirlo en 60. Por lo tanto, me va a indicar que son 55 revoluciones por segundo. O sea, este motor que estamos trabajando acá da 55 vueltas por cada segundo que pase. El tiempo son los 6 segundos, el tiempo que se demoró en encender. En los 80 segundos todavía no vamos a trabajar con ellos porque eso fue en apagado. En este caso estamos hablando de encender el motor. La cantidad de vueltas todavía no necesitamos saber, esa es la pregunta. Pero antes que todo, yo necesito reconocer cuál es la aceleración. Porque como pasó de 0 a 55, tiene que haber una aceleración, tiene que haber algo que lo hizo, demuestre el cambio. Para ello, vamos a calcular. Velocidad final va a ser igual a la W inicial más la aceleración por el tiempo. Yo voy a reemplazar, me voy dando cuenta que el W final sé que es 55, el W inicial es 0, la aceleración, que es el alfa, no lo conozco, lo voy a dejar como alfa, y el tiempo sé que son los 6 segundos. Para eso voy a empezar a despejar. El 0 que está sumando pasa restando y el 6 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, yo podría extrapolar y decir que la aceleración angular, en este caso, va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo. Con número, esto sería 55 menos 0 partido por 6. Al restarlo, 55 le resto 0, da 55. Lo divido por 6, eso es 9.17. O sea, este motor da una aceleración de 9.17 revoluciones por segundo al cuadrado. Eso es la aceleración que tiene el motor. Luego de haber hecho eso, ahora voy a calcular en este caso la pregunta que nos hacía el ejercicio es ver las vueltas que da. Entonces las vueltas va a estar determinado como velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad inicial era 0, el tiempo son 6 segundos, la aceleración que calculamos recién es 9.17 y el tiempo sería 6 al cuadrado, en este caso porque es tiempo al cuadrado, 6 al cuadrado, partido por 2. Lo hacemos por parte del ejercicio. Primero, multiplicamos 0 por 6. 0 por 6, eso es 0. Por lo tanto, nos da 0 revoluciones hasta ahí. Luego, 9.17 multiplicado por 6 al cuadrado y luego dividido por 2 nos da un total de 165,06. O sea, 165.06 revoluciones. Más el 0 serían 165,06 revoluciones. O sea, concretamente yo podría decir que el motor genera 165 vueltas en 6 segundos.
O sea, desde que estaba apagado hasta que se encendió con las 3300 revoluciones. Entonces ahí tenemos la primera parte de la pregunta, que hasta lo que nos decían, hallar el número de vueltas que da el motor hasta alcanzar su velocidad nominal. Entonces ahí tenemos la primera parte del ejercicio. Vamos a dar unos minutos para que lo copien y vamos a continuar con la segunda parte. Continuar con la parte B del ejercicio. Entonces acá vamos a abrir la segunda parte. Del problema. En este caso, se piensa apagar el motor. Entonces, como lo pensamos apagar, tenemos un nuevo tiempo, que son los 80 segundos. La velocidad inicial ahora son los 3300 que estaba funcionando el motor. Y esos 3300 los vamos a dividir por 60 para que nos quede en revoluciones por segundo. 55 revoluciones por segundo. Y como lo vamos a apagar, la velocidad final tiene que ser 0. Por lo tanto, queremos ver cuántas vueltas va a dar. Ocupamos la fórmula similar anterior, que es Wf es igual a W0 más la aceleración por el tiempo. Despejamos la alfa, que es la aceleración, y nos va a dar velocidad final menos la inicial partido por el tiempo. La final equivale a 0, 0 revoluciones por segundos. La velocidad inicial equivale a 55 y el tiempo equivale a 80. Entonces, hacemos la operatoria. 0 menos 55, lo dividimos por 80, nos da un total de negativo 0.6875 revoluciones por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Y luego lo vamos a calcular las vueltas, ya concretamente que da el motor, con la fórmula de velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. Velocidad inicial, 55 revoluciones por segundo, tiempo 80 segundos. Aceleración, negativo 0.6875 y el tiempo al cuadrado sería 80 al cuadrado, partido por 2. Multiplicamos 55 por 80, nos da 4400 y multiplicamos, en este caso, 0.6875 multiplicado por 80 al cuadrado, lo dividimos por 2, nos da un total de 2200 negativo. Al restar 4400 con el menos 2200 nos indica que el motor en este caso dio 2200 vueltas para apagarse en 80 segundos. Entonces ahí tenemos ya otro ejercicio ya resuelto, calculando obviamente las variables que son las vueltas. Entonces vamos a dar unos minutos para que lo puedan copiar y ahí vamos a continuar. Veamos chicos, vamos a continuar, vamos a hacer otro ejercicio más, ¿ya? Vamos a uno nuevo, el 34. Por ejemplo, el siguiente ejercicio dice, una rueda parte del reposo y acelera, de tal manera que su rapidez angular aumenta uniformemente a 20.9 radianes en 6 segundos. Después se mueve con esta rapidez durante 8 segundos y la pregunta general es qué ángulo barrió durante todo el proceso. Entonces en este caso tenemos dos tipos de movimiento, uno de que parte el reposo hasta que alcanza la velocidad que uno espera, después la velocidad que uno espera que se mantenga, y tenemos dos tiempos distintos, uno de 6 segundos inicialmente y otro de 8 segundos después. Entonces en la primera parte la velocidad inicial vale 0 porque estaba en reposo en la rueda, el W final es 20.9 porque a los 6 segundos alcanzó esa velocidad y la tengo que colocar como en la unidad de medida que estamos trabajando, en este caso en radianes partido por segundo, por lo tanto la velocidad inicial también va a estar en radianes partido por segundo. Y nos están preguntando el ángulo, entonces es mejor trabajar en radianes. La velocidad angular, Wf menos W0 partido por t. Vamos a calcular la aceleración primero, antes de calcular el ángulo. Wf vale 20.9, W0 vale 0 y el t vale 6. El tiempo vale 6. Hacemos la resta, 20.9 menos 0, lo dividimos por 6, eso es 3.48. Eso quiere decir que la aceleración angular es 3.48 radianes partido por segundo al cuadrado. El ángulo.
El ángulo que recorre es W0 por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2, donde la velocidad inicial es 0, el tiempo son los 6 segundos, la aceleración es 3.48 y el tiempo sigue siendo 6 al cuadrado en este caso, partido por 2. Multiplicamos 0 por 6, son 0. 3.48 por 6 al cuadrado partido por 2 nos da 62.64 radianes. O sea, en la primera parte del ejercicio, 62.64 radianes son el arco o el ángulo que barre, en este caso, la rueda. Pero el movimiento no siguió completamente ahí, siguió obviamente girando la rueda, se mantuvo a 20.9 por 8 segundos, por un tiempo de 8 segundos, por lo tanto mi velocidad inicial ahora es 20.9 y mi velocidad final también es 20.9. Como se mantuvo la misma rapidez, o la misma velocidad, como quieran llamarlo, la aceleración, en este caso, la aceleración angular es cero, porque no hubo cambio de velocidad. Entonces, como no hubo cambio de velocidad, aceleración igual a cero. Calculamos el ángulo es velocidad inicial por el tiempo más la aceleración, el tiempo al cuadrado partido por 2, velocidad inicial 20,9, tiempo 8 segundos, aceleración dijimos que era 0, por 8 al cuadrado partido por 2. La primera parte multiplico 20,9 por 8, son 167.2, más 0 por 8 al cuadrado. 0 por 8 al cuadrado partido por 2, todo es 0. Por lo tanto, nos queda simplemente la suma de 167 más 0. Nos da un total de 167. Pero como la pregunta era, ¿qué ángulo barrió en total? Al principio ya había abarcado 62 radianes aproximadamente, y en el otro 167 lo sumamos, el 62.64 más el 167.2, y nos indica que en este caso en esta rueda eh, hizo un ángulo o barrió un ángulo de 229.84 radianes. Acá, chicos, no es necesario que la calculadora esté en radianes, en grados. Acá no estamos trabajando con los senos, cosenos y tangentes, así que no nos interesa ese aspecto. Si trabajamos en radianes, automáticamente la respuesta va a estar en radianes. Dígame. Las fórmulas que estaban cuando comenzó la clase, ¿Sí? ¿eso no es todo, no? Sí. O sobre todo lo que va a entrar en la prueba. Las fórmulas que anoté al principio era como un resumen, es como mi formulario para la prueba. Ah, ya, pero como de los diferentes ejercicios que van a entrar. Claro, correcto. Ah, ya. Entonces, vamos a dar un par de minutos para que copien y vamos a terminar con el último ejercicio en un rato más. Un nuevo ejercicio. Y el último, por el día de hoy. Por ejemplo, tenemos un automóvil de llantas de 30 centímetros de radio, parte del reposo, sin deslizamiento, acelera uniformemente hasta una rapidez de 15 metros por segundo. En un tiempo de 8 segundos, encontrar la aceleración angular de sus llantas y el número de vueltas que ha dado en ese tiempo. Primero que todo, la velocidad inicial sé que es cero porque estaba quieto, porque partió el reposo, como está subrayado ahí. Pero lamentablemente cuando aumentó su velocidad, aumentó una velocidad en metros por segundo, o sea, aumentó una velocidad lineal. Para eso me voy a valer de una de las fórmulas que estaba dentro del PPT, que dice que la velocidad lineal es lo mismo que el radio de la circunferencia multiplicado por W, que en este caso es la velocidad angular. Entonces, sé que la velocidad lineal son 15 metros por segundo. El radio sé que son 30 centímetros, pero no puedo trabajar en centímetros, necesito trabajar en metros. Por lo tanto, 30 centímetros es 0.3 metros, multiplicado por W, que es lo que yo quiero saber ahora. Por lo tanto, ese 0.3 que está multiplicando ahora va a dividir. 15 dividido 0.3 va a dar un total de 50. O sea, la velocidad angular es 50 radianes por segundo. Si alguien me dice 15 metros por segundo en formato lineal, son 50 radianes por segundo para un automóvil cuya llanta es de 30 centímetros de radio. Entonces, velocidad inicial 0, velocidad final 50. El tiempo son los 8 segundos y quiero encontrar la aceleración. Calculo la aceleración, W final menos W inicial partido por el tiempo. La aceleración, el W final es 50 radianes por segundo.
El inicial son 0 radianes por segundo y el tiempo es 8. 50 menos 0 partido por 8 es 6.25. O sea, 6.25 radianes partido por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de este automóvil, de la llanta del automóvil. Quiero calcular las vueltas. ¿Ya? Ahora quiero hacer la segunda pregunta, el número de vueltas que da la llanta. Pero estoy trabajando en radianes. Pero no hay problema, voy a trabajar radianes mientras. W inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido por 2. La velocidad inicial 0, 0 lo multiplica por el tiempo que es 8, 0 por 8 es 0, hasta ahí tenemos 0 radianes. La aceleración que es 625 multiplicado por 8 al cuadrado partido por 2 da un total de 200,96 radianes. Por lo tanto, me preguntan cuánto el ángulo que abarca en este caso la llanta después de 8 segundos, abarcó 200,96 radianes. Concretamente, ¿cuántas vueltas dio la llanta? Entonces, anoto, en este caso hice una nube, anoté ahí, que una revolución, o sea, una vuelta, equivale a 6.283 radianes. Eso también está dentro del PPT. Entonces, una vuelta son 6.283 radianes. Por lo cual, voy a convertir las radianes obviamente, a revoluciones, por lo cual el 200,96 lo vamos a dividir por 6,283. Al hacer la división, encontramos que la respuesta es 31.98. 31.98 vueltas, que es más o menos alrededor de eh, haríamos el ejercicio. Entonces, al hacer la división, encontramos que el resultado es igual a 32 vueltas. Entonces, esa llanta en un tiempo da la misma variable. Claro, como dice Sebastián, el ejercicio 15 es lo mismo, pero igual que el 14, pero se cambia eh, el tiempo. ¿Sí? Lo mismo que me preguntaba usted recién, estimado. Entonces, todos los ejercicios que están dentro de la guía, o la mayoría de los ejercicios, sobre todo los últimos, tratan de este tipo de movimiento, de revoluciones, quiero que está quieto, que se empiece a mover, cuántas vueltas da la llanta, cuántas vueltas da el motor, y con esas variables yo puedo calcular siempre la fórmula. Entonces ahí tenemos otro ejercicio para que lo copien. Y ahora, chicos, quedan en completa libertad, pueden seguir haciendo más ejercicios, voy a estar conectado hasta las 3:30, y si lo desean desconectarse también lo pueden realizar.